A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a Luciana Casa, economista del Instituto Peruano de Economía en Radar Económico. Luciana, qué gusto saludarte, muy amable como siempre, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? El domingo pasado han presentado un estudio bastante interesante, pero además bastante bien informado respecto al oro ilegal en nuestro país, ¿no? Y uno de los temas que ustedes abordan con mucha precisión es que el avance, el incremento del oro ilegal, de la minería ilegal en nuestro país, tiene que ver precisamente por que el precio del oro continúa rompiendo récord histórico. Coméntanos, por favor. Sí, exactamente, ¿no? La minería ilegal es un problema ahorita que está en su auge, ¿no? En el país es uno de los principales problemas y se debe prácticamente al también, como tú dices, el aumento del oro, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2024 llegó a ser 29% más que en el 2023, ¿no? Entonces, este ciclo de un aumento del precio del oro es como un incentivo, ¿no? Para producir más oro y justamente también para personas que se dedican a la minería ilegal, sobre todo. Y otra de las cifras que ustedes muestran es que estiman que el volumen de oro ilegal que se exporta aumentaría entre 10 y 20% en el año 2025 comparado al 2024 y comparado al 2023. Sí, en específico, este año las exportaciones en volumen de oro ilegal llegarían a un pico de entre 105 y 115 toneladas, ¿no? Y bueno, en valor esto significaría 12.000 millones de dólares que generaría la venta de oro ilegal. ¿Y esto qué significa si nos tratamos de graficarlo? ¿Cuánto es 12.000 millones en respecto al PBI? ¿Qué porcentaje tiene esto? No tenemos ese cálculo exacto, pero sí, o sea, 12.000 millones es un valor muy alto, ¿no? Para que lo genere una economía ilegal, ¿no? Entonces sí, es un problema que se debe atacar urgente y que, bueno, por parte de las autoridades se ha dejado de lado, por ejemplo, con las ampliaciones del Reinfo, que también se han dado últimamente, ¿no? Y según la misma cifra que ustedes explican, más del 60% que sería respecto al año anterior. O sea, sí. Esto es más que preocupante. Sí, es muy alarmante, muy preocupante. Y bueno, también hemos visto últimamente con las noticias de las muertes empatadas en la libertad, ¿no? Y también, bueno, como sabemos que la minería ilegal es muy fuerte, sobre todo en la selva, en Madre de Dios. Ahora, el otro tema que ustedes también han explorado es que, así como hay un crecimiento de oro ilegal, de explotación de oro ilegal, también refiere que el número de empresas que están vinculadas a la compra, venta y procesamiento de oro ilegal ha crecido en el país. Sí. Sí, exacto. No solamente es un tema de producción, ¿no? Sino también el problema se amplía también a las comercializadoras, ¿no? O a los que transportan el oro. Y de hecho estas tipo de empresas han duplicado respecto al año pasado, ¿no? En el Perú. Entonces también es un tema urgente porque no solamente, como te digo, llega al punto de la producción, sino es toda una cadena, ¿no? De valor, digamos, del oro ilegal. Entonces se ve de implementar políticas de trazabilidad, ¿no? Desde la extracción hasta la venta. Y estas empresas están registradas, lo que de una u otra manera permite que el oro ilegal transite con facilidad. Exacto. Y si no hay una supervisión por parte del Estado, ¿no? En el punto de venta, ¿no? O fiscalización en esas empresas, se va a terminar, digamos, acentuando mucho más el problema. Y aquí hay un tema puntual, Luciana, ¿no? Y esta expansión facilita blanqueo de oro y vuelve difícil que se pueda generar una trazabilidad, es decir, mirar el origen. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es que se debe comenzar también por denegar esas ampliaciones de Reinfo que, digamos, cortaría, ¿no? Esta producción o extracción, digamos, de oro ilegal desde el comienzo, ¿no? Estamos dialogando con Luciana Casa, ella es economista del Instituto Peruano de Economía, IPE, en nuestra secuencia de Radar Económico, y ustedes acaban de escuchar la cifra. Las exportaciones de oro ilegal en el año 2025 se proyectan a 12.000 millones de dólares. Los destinos de oro ilegal, Luciana, han cambiado las rutas también. Sí, también. Bueno, antes, ¿no? Las exportaciones de oro en general, claro, iban principalmente a Estados Unidos, a Canadá, a Suiza, ¿no?
pero el año pasado justamente esto un poco que ha cambiado, porque aproximadamente la mitad se han ido a India y a países, bueno, como Emiratos Árabes Unidos, que son países que tienen unos estándares menores o no piden muchos requisitos para la comercialización del oro, ¿no? Entonces esto también facilita que la producción de oro pueda exportarse a estos países que Dicho de otra manera, la ilegalidad encuentra camino propicio en esos países. también. O sea, juntamos varios factores, ¿no? El aumento del precio del oro, ¿no? El aumento del precio internacional del oro, también que encuentra más facilidades o flexibilidades para exportar, ¿no? Y bueno, también complementario, tenemos esa falta del Estado, ¿no? Las acciones concretas del Estado. Voy a citar algo que ustedes han remarcado en el informe del día domingo, en el Diario del Comercio, ¿no? Dice lo siguiente: hablemos los efectos y peligros de la minería ilegal y oro ilegal. Ustedes han citado datos de la Universidad de Chicago, calculado a través de imágenes satelitales, ¿no? Sí. Donde se evidencia que las zonas con fuerte presencia de minería ilegal como Madre de Dios, la frontera de los Loreto con Ecuador y la Sierra de Piura registran elevados niveles de ingresos por habitante. Sin embargo, dicen, la expansión de las economías ilícitas desplaza actividades legales y aumenta el riesgo de violencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podrían convertirse en otros patás? Sí, exactamente, corre ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que hemos detectado también con data de la Universidad de Chicago, como dices, es que justamente en zonas, ¿no? Donde, digamos, los niveles de ingresos son más bajos, ¿no? En Piura o en La Libertad, de Madre de Dios, justamente las zonas que están concentradas donde hay producción o hay actividad minera ilegal o más pequeña artesanal minera, ahí es donde el ingreso por habitante aumenta, ¿no? Entonces es algo notable, de hecho es algo resaltable, porque justamente es en esas zonas donde se produce oro ilegal, donde ahí crecen los ingresos de las personas. O sea, es el campo de cultivo perfecto como para hacer. Exacto. Siendo ilegal, pero de eso hay un aprovechamiento de parte de quienes hacen minería ilegal, pero también ahora de la articulación con bandas criminales. Sí, exactamente, ¿no? De hecho, por ejemplo, la tasa de homicidios, ¿no? En La Libertad, por ejemplo, se ha duplicado, ¿no? Es también un problema que se complementa con otros problemas como, por ejemplo, lo que tú comentas de la inseguridad o también del cuidado del medio ambiente, ¿no? Como sabemos, la minería ilegal tiene muchos estragos sobre... Ahora, lo que mencionas hace un instante, ¿no? La tasa de homicidios en La Libertad se ha duplicado. Sí, exactamente. Bueno, hemos visto recientemente las noticias de los muertos en Patás, pero no también eso, sino también la inseguridad que se vive en las calles, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Ahora, otro detalle que he leído con mucha atención, el tema de los REINFO, que son los registros de formalización minera. Y son 3 regiones, ¿no? Como son La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, que tienen el mayor número de REINFO suspendidos. Sí. Pero sin embargo operan con facilidad. Sí, porque lo que hace este registro, ¿no? Es, digamos, blindar todavía a los mineros informales y que pueden caer en la ilegalidad, ¿no? Entonces, yo me puedo proteger, ¿no? O amparar bajo el REINFO, e igualmente como informal puedo seguir operando, ¿no? Entonces no me prohíbe mi actividad minera, ¿no? Aún así no estando formal todavía. Y eso es un peligro, ¿no? Es un riesgo para incluirme, digamos, en el grupo de mineros ilegales, al final de cuentas. Otro tema que también ustedes han abordado, los impactos ambientales y sanitarios de la minería ilegal. Y lo presenta con lujo de detalles, incluso citando un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica. Sí, exacto. Lo que hemos también investigado sobre el tema, porque sí, como te comentaba, la minería ilegal tiene efectos muy negativos sobre el medio ambiente, es que, por ejemplo, la concentración de mercurio, ¿no? que es muy tóxico, el mercurio en el consumo humano, por ejemplo, el 70% de este mercurio está en zonas de alta minería, ¿no? Artesanal, pequeña. Entonces, digamos que también la minería ilegal se asocia a esa altos niveles de contaminación que hay en la zona. Y no hay ningún tipo de control. Y no hay ningún tipo de control, sobre todo ambiental, ¿no? Uh-huh. O sea, devastan todo el ecosistema sin ningún control ni ninguna fiscalización. Deforestación, por ejemplo, también en zonas selváticas, ¿no? Y bueno, parece que no hay acciones concretas para atacar ese problema. Ahora, ustedes del INPE están sugiriendo que para combatir la minería ilegal se requiere una estrategia integral y articulada. Uh-huh. ¿Qué se tendría que hacer? Sí, en primer lugar, hace falta una coordinación entre las diferentes entidades que están encargadas de este problema,
Porque no es que dependa de un solo ministerio, ¿no? Claro. Sino que, como podemos ver, es un problema que ataca diferentes entes, ¿no? Entidades. Y, por ejemplo, es un tema multisectorial. Es un tema multisectorial. Entonces, por un lado puede atacar el Ministerio de Energía y Minas, por otro lado el Ministerio de Defensa, del Interior, ¿no? También el Ministerio del Ambiente, ¿no? La PCM. Entonces, es importante que todos estos actores puedan actuar conjuntamente, ¿no? Con una estrategia clara, ¿no? Pero sí, primero por denegar esas ampliaciones del Reinfo que están a cargo del Congreso, ¿no? Ahora, ustedes también sugieren que un primer paso es el cierre definitivo del Reinfo. Exactamente, sí. O sea, ¿cuánto daño le está haciendo el Reinfo al país y cuánto daño le está haciendo el Reinfo a varias regiones donde ya se presenta mucha minería ilegal, pero asociada a crimen organizado? Sí, bueno, por ya mucho tiempo, ¿no? Han venido esas ampliaciones, han venido dando esas ampliaciones de este registro de formalización minera, pero como te comentaba, lo que se ha estado haciendo bajo este registro es amparar, ¿no? a todos los mineros que todavía se encuentran en proceso de formalización, pero que todavía no son formales, ¿no? Entonces, yo como minero informal, ¿no? Puedo ampararme bajo Reinfo y seguir operando bajo condiciones que dañan el medio ambiente, bajo condiciones también precarias de inseguridad, ¿no? Y que al final terminan perjudicando a todos, ¿no? Entonces, digamos que ese sistema protege a esos mineros cuando en verdad no debería hacerlo. Ahora, ¿cómo ponerle, digamos, un trabajo más directo, más efectivo al tema de fiscalización? Que es otro de los temas que están fallando. Sí, sí. Es otro tema con el lado de trazabilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se debería hacer también es implementar más que todo un sistema de información, de inteligencia, ¿no? En estas zonas que son, digamos, un poquito más adentradas en la selva o en la sierra, ¿no? Del norte, como en Patás. Y lo importante es implementar todo un sistema de inteligencia, ¿no? También reforzar el personal policial o militar en estas zonas, que también es importante, y creo que es un complemento, ¿no? Tanto de la inteligencia como del personal. Yo quiero detener un poco el tema de la trazabilidad. La trazabilidad es la ruta que sigue, ¿no? Sí. El oro ilegal, toda la cadena que sigue hasta la exportación. Exacto. Hasta el blanqueo, hasta el lavado de activos. ¿Qué es la habilidad que se tiene en este tema de la trazabilidad? ¿Cuál es lo débil que en estos momentos y que se vulnera con mucha facilidad? Claro, justamente por la condición de que el oro es ilegal, no se tiene, digamos, no se tiene un trazo, ¿no? del comienzo de esa extracción, ¿no? Justamente porque es ilegal el oro, no se tiene este registro, ¿no? De dónde se produce, de dónde se obtiene, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es saber eso, ¿no? Por eso es muy importante la presencia del Estado en estas zonas donde se sabe que hay, por ejemplo, estas noticias de muertes, ¿no? O también donde se sabe que no hay registro de empresas formales, ¿no? Entonces, es importante por eso que se tenga esa información desde la extracción hasta finalmente, hasta que se venda, ¿no? Hasta que se comercialice. Pero claro, o sea, también es un tema de fiscalizar también los puntos de venta, ¿no? De oro. Ahora, así como es necesario la trazabilidad del mineral, en este caso el oro ilegal, también es necesario conocer la trazabilidad de la ruta del dinero, porque ese es un tema que mueve. Sí. El dinero es el que mueve precisamente todas estas acciones ilícitas. Sí, sí, exacto. O sea, ahí también creo que es un tema de inteligencia, como te comentaba, ¿no? Porque no se sabe, ¿no? De dónde proviene ese dinero, ¿no? Entonces, también es un trabajo conjunto que creo que involucra a la policía, ¿no? A otros ministerios, también ver qué se está haciendo por el lado de vigilar, ¿no? Ese dinero que se está captando de la actividad ilegal de oro. En realidad interesante el estudio que están haciendo del Instituto Peruano de Economía, y la verdad que no dejo de sorprenderme. Si el año pasado me sorprendía que la cifra era de 8.000 millones de dólares por oro ilegal, y que además somos un país que tiene el mayor índice en América Latina de oro ilegal. Hoy ya la capacidad de asombro se quedó atrás, porque 12.000 millones de dólares es una cifra cuantiosa. Sí, sí, es muy alarmante, y bueno, hemos visto que ya con el paso del tiempo por muchos años se ha ido alertando esa situación, pero creo que no tenemos que llegar al punto de que haya muertes para actuar, como, bueno, ser reactivos, ¿no? Sino en verdad proactivos desde el primer momento y tomar acciones concretas, ¿no? Ahora, para finalizar, hay un tema que no quiero dejarlo de atrás. Ustedes citan en este informe que en aquellas localidades donde hay minería ilegal hay un ingreso mayor a aquellas personas que se dedican a esta actividad ilegal, ¿no? Pero que están sometidas ya de manera indirecta y directa, se están sometidas al crimen organizado. Sí. Esto
puede seguir avanzando si es que sigue expandiéndose esto. Y han citado casos como Madre de Dios, han citado casos como Piura, donde se presenta. Esto es un peligro latente, o sea, el aprovechamiento que hay ausencia del Estado, no hay desarrollo de infraestructura, se desarrolla minería ilegal y por lo tanto la población va a ese centro, a esos centros ilícitos con mejores ingresos naturalmente, pero es ilícito, sometido probablemente después al crimen. Sí, sí, recordemos que la minería ilegal abarca también muchos problemas detrás, ¿no? Y uno de ellos es la inseguridad, ¿no? Claro. Y la actividad delictiva, ¿no es cierto? Entonces, también, si es que hay una zona con alta minería ilegal, recordemos que también están los problemas de trata de personas, ¿no? Por ejemplo, también están, bueno, el uso de armas de fuego, ¿no? Claro. Porque también tienen que crear, digamos, un sistema de defensa, ¿no? Ante posibles peligros, ¿no? Y eso incentiva que también la gente tenga más armas, digamos, incursiones también en actividades delictivas. Y también, como dices, también influye el tema de la pobreza, del desarrollo, ¿no? Porque muchas de estas zonas, ¿no?, son de bajos ingresos, ¿no? Y hay mucha ausencia del Estado. Exactamente. Entonces ahí resulta, digamos, como incentivo, ¿no?, que incursionen para ganar ingresos en actividades que al final son ilícitas, pero claro, pueden ganar dinero de esas actividades, ¿no? Luciana, yo te agradezco la amabilidad que siempre tienes con RCR en esta secuencia Radar Económico que llega gracias al IPE. Muy amable, Luciana. Gracias, José, igualmente. De esta manera estamos poniendo punto final a esta secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.